Muy bien, llegamos al final de esta serie de reflexiones sobre el amor de Dios, en este mes del amor, donde definitivamente insistimos, nadie nos ama como nuestro Padre Celestial, nadie nos ama como Jesucristo, al punto que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que soportó tan gran dolor por ti y por mí, no solamente el dolor físico de la cruz, el dolor incluso emocional y espiritual que estuvo antes y durante la cruz, el dolor de la muerte, porque murió por ti y por mí, estuvo 3 días muerto, estuvo en el Hades, y luego resucitó con poder y está ahora a la diestra del Padre para seguirnos dando de su amor, para intervenir de manera milagrosa por cada uno de nosotros para que nos podamos acercar a Él, podamos acceder a su amor. Así que bueno, vamos al final de esta reflexión hablando de un pagano gentil, para los judíos un filisteo incircunciso, aunque no era filisteo, era romano, pero para los judíos similar a lo que era un filisteo incircunciso, un pagano gentil, que contradictoriamente para la religión de ellos y para lo que vemos en la Biblia, era un ciudadano modelo, era gentil, sí, no era parte de la religión judía, era romano, pero era un ciudadano modelo al que Dios llama, al que Dios busca alcanzar con su amor y con el que se abren las puertas del reino para todos aquellos que no son judíos, en este caso para todos como nosotros, que somos de otra nacionalidad, y la posibilidad de acceder entonces al amor de Dios de manera totalmente gratuita y permanente. Vamos a hablar de Cornelio. Así que bueno, bienvenido a este espacio de amor, de expansión y de trascendencia. En nombre de mi persona, Carlos León, y de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela. Estamos muy felices de que nos sigas acompañando. Recuerda que presencialmente todos los domingos a las 10 de la mañana eres bienvenido para tratarte con mucho amor, con ese amor de Dios. Y por supuesto, este trabajo que hacemos para ti, para tu crecimiento espiritual, para tu edificación, nos lleva bastante tiempo, horas, días, pero tú nos puedes ayudar a otros, a bendecir a otros en segundo nada más, suscribiéndote, like y compartiendo esta información. Cornelio, Hechos capítulo 10, era un varón piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba limosnas constantemente y oraba a Dios siempre. Un hombre con unas características que, bueno, quizás de pronto cuesta conseguirlas incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Muchas veces podemos ver que personas no tienen ese tipo de comportamiento. Esto no quiere decir que la iglesia esté equivocada y que no haya gente maravillosa dentro de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que, bueno, podemos conseguir gente con un comportamiento increíble, con una moralidad, con una entrega, con un servicio, con un testimonio no solamente fuera de su casa, sino dentro de su casa, que llama la atención. Pero ¿a quién le llama la atención? ¿A nosotros nada más? No, a Dios también. Para los judíos, como ya dije al principio, era considerado, bueno, otro ciudadano de segunda clase. Los gentiles, ellos ni siquiera se permitían sentarse a comer o a entrar a casa de gentiles, de personas que no sean parte del pueblo de Israel. Entonces, bueno, para no contaminarse, o sea, todos los pensamientos que tenían en ese sentido religioso radical. Sin embargo, el amor de Dios, la gracia de Dios, la muerte de Jesús en la cruz no era solamente para los judíos, no era solamente para los medio judíos, los samaritanos, y no era solamente para los prosélitos como el etíope. El amor de Dios, o para los religiosos asesinos, como vimos la semana pasada, que el amor de Dios alcanzó incluso un hombre con un comportamiento tan extremo y radical como el del Saulo de Tarso, luego posterior Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. El amor de Dios es para toda la humanidad, y hasta ese momento, en Hechos capítulo 10, todavía no había alcanzado a toda la humanidad, o mejor dicho, todavía no se había abierto la puerta a aquellos que no fueran judíos, bien sea por nacimiento y religión o por adopción, como el prosélito etíope. No, o sea, no, o medio judío como los samaritanos. No, o sea, todavía estaba ahí estancado. Cristo murió de tal manera, amor de Dios al mundo. Cristo murió por toda la humanidad. Cristo quiere darle salvación, vida eterna a toda la humanidad, pero mientras que llegan a los cielos, consuelo a toda la humanidad. O sea, no a un grupo selecto. Cristo por creación nos ama
imagínate, por redención, ¿no? O sea, por el Padre, somos lo mejor de su creación. Todo lo que hizo Dios, Génesis capítulo 1, era bueno y bueno en gran manera, igual tú, igual yo. No hay ciudadanos de segunda para Dios, no hay paganos gentiles para Dios. Lo que hay son personas que necesitan del amor, de su amor, del amor de Cristo hoy urgentemente. Y vemos que entonces este hombre tenía un comportamiento ejemplar, pero bueno, no, a pesar de su comportamiento ejemplar, no tenía esa cercanía con el judaísmo, porque bueno, no, que de pronto con la religión judía, no era prosélito, era un gentil, pero era un hombre que le hacía mucho favor al pueblo de Dios en ese momento, o al antiguo pueblo de Dios, a los judíos. O sea, siempre estaba ayudando a los judíos, siempre estaba pendiente de ayudar al necesitado de verdad. Y aunque era un soldado romano con una muy buena posición, centurión, algunos dicen que bueno, aunque podía comandar 100 soldados, un capitán, a lo que sería un capitán ahorita, quizás para la época el significado de centurión era mucho más importante que con una jerarquía mayor a la de un capitán, quizás un coronel, hasta pudiera ser un general, ¿no? Porque bueno, tenía más personas a su cargo de lo normal, pero al mismo tiempo muchos recursos. Bueno, pero no importa. Era un militar importante de las legiones romanas, era un líder, un oficial importante de las legiones romanas, pero a pesar de eso, de su posición política, porque recuerden que la posición militar en el pasado era también una posición política. Entonces, a pesar de su posición política y militar dentro del Imperio Romano, era un hombre con una piedad que llamaba muchísimo la atención. Tenía una muy buena relación con Dios y una muy buena relación con el pueblo que estaba a su alrededor. Algo que Dios desea de ti y de mí, pero al mismo tiempo tenía una muy buena relación en su hogar. ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos mantener ese equilibrio en todo, no? O sea, tener una buena relación con Dios, tener una buena relación con el vecino, con el prójimo, pero también ser luz en la casa. A veces conseguimos personas que son mucha luz en la casa, pero oscuridad en la calle. O a veces personas que son luz en la calle y oscuridad en la casa. Personas que en teoría se la pasan muy conectados con Dios, oración, la palabra, pero se la llevan mal con el prójimo. O se la llevan bien con el prójimo, pero son ateos, no creen en Dios. O sea, ¿por qué no podemos vivir en equilibrio? ¿Por qué no podemos vivir en balance? Qué difícil es para nosotros los seres humanos lograr el equilibrio del balance, pero Cornelio lo lograba. Y Dios lo miró, lo visitó un ángel cuando estaban orando como a las 3 de la tarde, lo visita un ángel y le dice, tus oraciones y tus limones han subido como un memorial o para la memoria de Dios. Y es como que si Dios le estuviera diciendo por medio del ángel, epa, hemos hecho un memorial aquí en los cielos para ti, para recordarte por todo lo que estás haciendo por las personas, por toda tu devoción conmigo y por la buena relación con tu propia familia, o sea, viviendo con un equilibrio hermosísimo. Entonces, y por eso Dios interviene también, es decir, las cosas no ocurren por casualidad, Dios te ama, Dios quiere acercarse a ti, pero tú también te tienes que acercar a Él. Y Cornelio se acercaba a Dios constantemente, lo que conocía de Él, lo que sabía de Él, porque le faltaba información y por eso se le envía un ángel para que mande a buscar al apóstol Pedro y le dé la información, palabra que todavía le hacía falta conocer, sobre todo la palabra del evangelio, le hacía falta conocer el evangelio de amor. Él manda a buscar al apóstol Pedro y enseguida, porque increíble, Cornelio no era cristiano, no era un judío religioso, pero obedece inmediatamente al mandato del ángel, manda a buscar al apóstol Pedro. Llegan al día siguiente donde estaba Pedro, se quedan reposando los siervos y el soldado de Cornelio donde estaba Pedro. Pedro recibe una visión de un ángel del Señor también, pero una visión de los cielos también, y Dios le dice, mira, no hagas asesión de personas, vale, por medio de la visión, lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo, una visión de mata y come de todos los animales, porque Pedro tenía hambre, escoge cualquier animal allí y mata y come, y bueno, había una dieta religiosa que cumplían los judíos y había animales que no podían comer, y Dios le está diciendo, por medio de esta visión, lo está preparando para permitirse acercarse a los gentiles, que lo que Dios santificó no lo llames tú inmundo. Entonces, cuando llegan estos invitados, el Espíritu de Dios le dice a Pedro, epa, tienes que recibirlos y ve con ellos. Dios haciendo milagros por medio de un ángel, por medio de una visión profética, por medio de su Espíritu Santo, para hacer que
el amor, el amor de Cristo, su amor sacrificial, su amor eterno le llegara a este gentil Cornelio, este soldado romano, haciendo de todo, porque así es el amor de Dios. ¿Cuántas cosas no está haciendo por ti? ¿Cuántos milagros no está haciendo a tu alrededor que quizás no estás siendo consciente para que tú puedas acceder a su amor eterno? No solamente para que tengas la mejor vida, una mejor vida de la que ya tienes, sino para que tengas sobre todo una vida eterna en los cielos. Porque sí, Dios quiere tu transformación y tu eternidad. Pedro va con los enviados de Cornelio, y cuando llega Cornelio invitó a sus amigos y familiares más cercanos, a las personas íntimas, y vemos el amor y el deseo de Cornelio no solamente a recibir buenas noticias para él, sino para su entorno. Y Pedro, al ver esto, dice: veo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada en todo lugar y en todo el mundo a aquel que, bueno, le busca, que le teme, que quiere una relación con él. Dios quiere tener una relación contigo y se agrada también de que tú quieras tener una relación con él, pero él no te va a obligar. Él te invita, él te bendice, él toca la puerta, no la empuja, y él desea que tú abras la puerta. ¿Cuántas veces no has tocado Dios tu puerta y se queda allí esperando? Y sin embargo, a veces no somos como Cornelio y abrimos la puerta inmediatamente, sino que nos entretenemos y nos distraemos en las cosas tan temporales que nos rodean, cuando se nos olvida que nosotros fuimos creados con necesidades eternas, con necesidades que no son temporales, con necesidades que constantemente quedan insatisfechas. ¿Por qué? Porque torpemente y lamentablemente queremos llenar con lo temporal, y hay necesidades eternas que están en nuestra vida y que jamás se van a llenar con lo temporal, y por eso constantemente, teniéndolo todo, nos seguimos sintiendo vacíos y queremos como buscar más. Cornelio, en este caso no, Cornelio buscaba de Dios y, necesitas mejorar tu relación conmigo, todavía hay un mensaje que tienes que escuchar, el mensaje del Evangelio. Cornelio inmediatamente: perfecto, porque no siempre, aunque tengas una buena relación con Dios, lo puedes mejorar. Y Pedro empezó a explicarle, empezó a hablarle del amor de Dios por medio del Evangelio, por medio del Evangelio de Jesucristo, de su sacrificio, y ellos creyeron en Cristo y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Ojo, y era un hombre era admirado por todos, hasta por los propios judíos, que para los judíos los romanos eran unos invasores. Bueno, este soldado era respetado por el pueblo judío, era amado por el pueblo judío, y a pesar de que era un hombre respetado por su familia, respetado por el pueblo judío e incluso respetado por Dios, todavía tenía que obedecer el Evangelio, todavía necesitaba bautizarse para el perdón de sus pecados. Por eso erróneamente las personas a veces dicen: no, pero yo no le hago mal a nadie, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, ayudo al necesitado cada vez que puedo, soy un buen esposo, un buen padre. O sea, casi que perfecto, ya yo no necesito hacer más nada. No, o sea, humildad. Somos seres humanos igualito vulnerables. El único perfecto es el Padre Celestial. Todavía podemos mejorar nuestra relación con Dios, y no es que está mal lo que estás haciendo, pero lo puedes hacer mejor. Pero todavía no se me puede olvidar que necesito la gracia y el favor de Dios por medio del Evangelio, y no es por todas esas obras buenas que yo pueda hacer, sino por creer en el Evangelio de Jesucristo, arrepentirme de mis pecados, confesarlos a Él como Señor y bautizarme para el perdón de los mismos. Así que recuerda que Dios quiere no solamente tu salvación, sino también tu transformación, porque por medio de ese nuevo nacimiento del bautismo recibes el Espíritu Santo y empiezas a tener la fuerza para tener una verdadera transformación completa, porque aunque puedas ser de pronto un buen ciudadano como Cornelio, créeme que todavía puedes ser un mejor. Así que bueno, gracias por acompañarnos a esta serie de reflexiones con las que cerramos hoy el amor de Dios con el caso de Cornelio. Te amo en Cristo, y recuerda: recibe el amor de Dios. El mejor regalo, ¿cómo no lo vas a aceptar que puedes tener en este mundo? ¿Cómo vas a decir que no? Recíbelo por medio de Jesucristo y su Evangelio. Bendiciones.